Ayer hice la reconstrucción de Dreamland Canaria y como no podía ser de otra manera, hoy toca la de Flexical Fuenlabrada. Así que vamos a ello. Hola, muy buenas, soy Adrián López y hoy toca reconstruir al Flexical Fuenlabrada. Vamos a ello. Bueno, pues empezamos con los bases, que serían como base titular principal Mateo Díaz y como base suplente tengo dos opciones, o Javier López o Nacho Arroyo. Empezamos un poco a analizar lo que sería Mateo Díaz, recientemente renovado con Flexical Fuenlabrada, jugador argentino, tercera temporada en Fuenlabrada y sexta en la primera FEP. La temporada pasada fue la mejor de su carrera y viene progresando lentamente. Empezó en Almansa antes de su primera etapa en Fuenlabrada, donde promedió 10 puntos, luego en Fuenlabrada, donde no lo hizo mal, promediando 8 puntos, y luego se fue a Guipúzcoa, donde tuvo una grandísima temporada siendo el base titular de un equipo de playoffs, y luego ya la temporada pasada dio el salto al Fuenlabrada, donde fue su explosión total, promediando 13,6 puntos, 4,5 rebotes y 4,2 asistencias. Base hábil, enérgico, capacidad de penetrar, ha mejorado muchísimo su tiro de 3 esta temporada con respecto a la anterior, se mueve en porcentajes del casi el 40%, con la temporada pasada está moviendo en porcentajes que llegaban a lo mejor ni al 32, 35 todos los partidos, y bueno, eso, un base de garantías, se presuponía su salto a CB, al final se queda aquí, gran apuesta de Flexical Fuenlabrada, por quedarse con Mateo, y Mateo que apuesta por el proyecto del Fuenlabrada. Entonces me parece muy buena renovación y pues bueno, vamos a continuar con mis dos apuestas para el base suplente. La primera sería Javi López, formado en la cantera de Gran Canaria, dio el paso a primera FEP tras su paso a ACB con el Gran Canaria, donde llegó a debutar en ACB, y Melilla fue el que le dio la oportunidad en primera FEP de ser un base en la categoría, y tras temporadas de consolidarse en la categoría, una media de 7 puntos en las temporadas, la temporada pasada sí es verdad que fue como un poco la mejor, con mejores porcentajes de el triple, característico por su gran manejo de balón, su visión de juego y buen tirador de 3. A mí me fascinó en el partido, yo tuve la oportunidad de ver la temporada pasada, tanto en el Movistar Arena como en Fernando Martín. Fernando Martín se hizo mejor parte de la temporada, 25 puntos, enchufó triple de todos los colores, bueno. Y en el Movistar Arena, pues lo que le vi fue una capacidad de asistir con sus compañeros, una compenetración, gran visión de juego. A mí me parece un base muy correcto y también que puede aportar desde la defensa. O sea, no solo reparte y mete puntos, sino también aporta desde la defensa. Me parece un base muy completo y un gran complemento para Mateo Díaz. Y luego tendríamos a Nacho Arroyo, procedente de Guipúzcoa la temporada pasada, está en equipos como Estudiantes, Obradoiro, y su mejor temporada fue en Menorca, donde promedió 10 puntos por partido y consiguió ascender con el Lleida en la 23-24. O sea, tiene mucha experiencia en primera FEP, ya jugó con Estudiantes también, ha jugado en ACB con Estudiantes y bueno, la temporada pasada 7,2 puntos, 2,2 rebotes y 3,6 asistencias. Base rápido, hábil, capacidad para asistir, capacidad para tirar, base muy completo. Le pone ganas en defensa también. A mí me parece mejor defensor a lo mejor Javi López, más allá de por cualidades, sino por capacidad física de llegar al contacto, de ser más alto también. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones a mí me parecerían súper correctas. Así que ahora tocan los escoltas, que tengo yo aquí: Víctor Benítez, Prince Ali y como última opción Pablo Córdoba y Manu Rodríguez. Vale, mis fijos serían Víctor Benítez y Prince Ali sin dudarlo. Bueno, vamos a ver un poco de Víctor Benítez, que la temporada pasada pues el capitán de Fuenlabrada, renovado ya oficialmente, 16 puntos, 2,4 rebotes y 2,4 asistencias, 43,1% en triples, uno de los mejores tiradores de la categoría, uno de los mejores jugadores de la categoría también, un líder. Bueno, que hablar de Víctor Benítez, todo el mundo le conocerá, ascendió con Betis hace 2 temporadas. Gran carrera en ACB, ha jugado a Europa, se ha conseguido salvar con muchos equipos, hasta en Murcia jugando playoffs. Que hablar de Víctor Benítez. Y luego como segundo tendría a Prince Ali, 9,9 puntos y 2,4 rebotes la pasada temporada en temporada regular.
muy buenos números para lo que llegaba Prince Ali, pero el tema fue que en playoffs tuvo una explosión espectacular. Víctor Benítez se lesionó, no estuvo los 2 primeros partidos y ahí fue cuando asumió la responsabilidad Prince Ali. Al final promedió 13,2 puntos, 5,6 rebotes y 1,4 asistencias. Pero hubo partidos que se fue a más de 20 puntos, sobre todo en los primeros partidos, fue el líder de Fuenlabrada en ataque. Y cuando volvió Víctor Benítez es verdad que como que se escondió un poco más, se limitó a tirar, no a generar para él mismo, sino a recibir juego y, por ejemplo, poder tirar desde las esquinas, que fue lo que hizo sobre todo en el Fernando Martín. Pero al final es que es un jugador súper complementario, que al final Víctor Benítez cuando no esté en pista tiene un sustituto de calidad inmensa. Entonces, a mí si lo renueva Fuenlabrada, lo veo muy complicado que lo renueve, pero para mí sería un grandísimo acierto la directiva, porque al final lo que vimos la temporada pasada es que puede tanto generar para él como generar para los demás. Capacidad defensiva, que no se la hemos visto a lo mejor en otras etapas en primera FEP. La temporada pasada defendió muy bien y defendió exteriores muy buenos, así que para mí Víctor Benítez y Prince Ali, esa dupla de escolta sería perfecta. Y luego para complementar tendríamos a Manu Rodríguez y Pablo Córdoba, uno de los dos. Bueno, Manu Rodríguez, experiencia de sobra en primera FEP, últimas 4 temporadas con Palencia, la última 3,3 puntos y un rebote, y sus mejores temporadas fueron en Castellón hace ya más de 10 años, en la 13-14, 14-15 y 15-16, promediando más de 10 puntos por partido. Un jugador con amenaza desde el triple, que tiene compromiso en defensa, no le importa darle minutos a otros, no le importa darle el balón a otros. Y al final es un jugador experimentado, inteligente y bueno, un jugador que complementa el equipo, que podría ser bueno en ciertos momentos de la temporada. Y luego por último tendría a Pablo Córdoba, que a mí me convence un poco más incluso. Debutó en primera FEP la temporada pasada y en su debut en primera FEP lo hizo muy muy bien. 6,8 puntos, 3,3 rebotes y 1,3 asistencias. Un escolta con gran visión de juego, puede llegar hasta jugar de base también, que eso es lo que le gusta un poco al estilo Iñaki Martín, jugadores versátiles que pueden intercambiar posiciones. Por ejemplo, Manu Rodríguez yo no le veo tanto de base, yo le veo de escolta. No, es que solo de escolta. Y Pablo Córdoba, por ejemplo, podría llegar a jugar de base por su gran visión de juego. Gran jugador defensivo, puede tirar desde cualquier posición. Se verá que en la última temporada con Melilla sufrió un poco ese lanzamiento de 3, pero yo creo que lo podría llegar a mejorar. No es mal tirador de 3, pero sí es verdad que tiene bajos porcentajes para lo que a lo mejor debería tener. Entonces, yo creo que si mejorara esos porcentajes se haría hueco sin duda en la categoría. Y bueno, esas serían mis apuestas para escolta: Benítez, Prince Ali y Manu Rodríguez o Pablo Córdoba. Bueno, y para el alero traigo 2 jugadores ya muy conocidos en Fuenlabrada, que son el Pato Garino y Romaric Belemene. Pato Garino lo veo complicado que venga, pero para mí sería una gran apuesta del Fuenlabrada. Ya estuvo en Fuenlabrada, fue su primera temporada en Leforo y pues bueno, que hablar de Pato Garino, el jugador que ha llegado a jugar en la NBA, experiencia Euroliga, sus mejores temporadas fueron en Baskonia, jugó en Zalgiris, en ACB también, con Girona. Un jugador completo, te puede correr la pista, te puede llegar a jugar de ala pívot, jugador versátil, muy buen defensor, muy buen defensor, al igual que Romaric Belemene, que ahora hablamos de él, pero muy buenos defensores los dos. Te puede defender a cualquier jugador. Sí, es verdad que la temporada pasada, en el tramo final, por las lesiones también, sufrió un poco en ataque. Le costó un poco encontrarse sus tiros, encontrar su hueco, pero durante la temporada a mí me ha gustado mucho correr el contraataque. Ha tenido un muy buen porcentaje de 3 puntos y bueno, ya en Fuenlabrada le conocen bien y pues bueno, sería muy buena incorporación en el caso de darse. Y Romaric Belemene, confirmación ya del Flexical Fuenlabrada. Jugador pues súper experimentado en la categoría, siendo esta ya su 9ª temporada. 9 temporadas ya en la primera FEP. Son muchas, ¿eh? La pasada 5,2 puntos, 3,7 rebotes y 0,8 asistencias. Pero Belemene va más allá de las estadísticas.
Belemene te puede meter en un partido 0 puntos y será a lo mejor hasta el mejor del partido. O sea, su capacidad defensiva y de entrega para el equipo y su compromiso son espectaculares. Es un jugador muy parecido a lo que la dupla que hacía con Casibabo, eran jugadores muy parecidos, jugadores que daban todo en la pista. Entonces, complementar Garino con Belemene, dos jugadores muy similares. Es verdad que Garino en ataque es bastante mejor que Belemene, tiene muchos más recursos, pero Belemene ha explotado en muchas situaciones recursos en ataque que si tuviera más confianza en él en ataque podría incluso hasta generar más, pero bueno, cada uno en su rol, pues serían jugadores perfectos para alero. Bueno, y en el ala pívot tenemos dos jugadores de los mejores jugadores nacionales de la pasada categoría. Bueno, en su posición, yo creo, si no... Bueno, sí, de los mejores en su posición, diría. Jon Ander Aramburu, de Figui Palma, y Iván Cruz, que terminó la temporada en Brogan en ACB, pero que la jugó la pasada temporada en Melilla. Bueno, vamos a empezar hablando de Aramburu, ascenso con Figui Palma, segunda FEP, toda su vida en segunda FEP. La temporada pasada fue su debut en primera FEP y qué debut, 7,2 puntos, 5,4 rebotes y 1,6 asistencias la temporada pasada. Pero más allá de los números que son muy buenos, capacidad defensiva brutal, jugador versátil, te puede jugar al 4, al 5, incluso te puede llegar a jugar al 3. Un estilo Garino, pero más corpulento y con más peso. Te puede anotar desde la pintura. Rebote, es un reboteador espectacular. Y luego el trabajo sucio y la aportación que tiene en defensa es también brutal. Para mí un jugador que cualquier equipo querría. No sé si al final se cantará por Fuenlabrada. Al final creo que leí por Twitter que había una movida con su agencia. Es que no, yo de eso no me he enterado muy bien, pero bueno, de darse la incorporación sería brutal. Y luego Iván Cruz, pasado en Fuenlabrada, ya jugó su temporada en Fuenlabrada. En Fuenlabrada me pareció un jugador muy regular, bueno, pero irregular. Todavía partidos que se llevan más de 20 puntos, o casi 20 puntos, y luego hay partidos que se quedan 2 en 4, pero buen jugador, puede aportar en defensa, buen jugador en ataque. Esta temporada ha demostrado que puede asumir el rol de anotador de un equipo. 12,1 puntos, 7,3 rebotes y 2,2 asistencias. Es un jugador que buen tiro de 3, es la definición de lo que llaman ahora a la pivot moderno. Te puede jugar el pick and pop, pick and roll, lo que quieras. Y bueno, te puede llegar a jugar de 5 también, que esto es lo que decía antes, el estilo Iñaki, jugadores versátiles. Belemene te puede jugar al 4, Garino te puede jugar al 4, Aramburu te puede jugar al 3, al 5. Al final puedes alternar muchas posiciones y es lo que el año pasado buscaba Iñaki todo el rato, de jugadores que te puedan jugar, por ejemplo, al 1, al 2 y al 3, en el caso de Manchón. Belemene, que te pueda jugar al 3, al 4 y al 5, Casibabo al 4 y al 5. Al final buscaba eso, el jugadores que te puedan jugar en varias posiciones. Y bueno, pues se completaría así la posición de ala pivot, que para mí sería, vamos, brutal. Y de momento fue la verdad que se le quedaría muy estilo Iñaki, de correr y mucho sacrificio en defensa, que es lo que caracterizó al Fuenlabrada la temporada pasada. Y ahora en la posición de pivot viene un poco lo que viene a ser un poco el porrito mío. Empezar Emmanuel Wemby y luego Lotana Nwopou. De no venir Lotana Nwopou, me parecería Pedro Bombino el mejor sustituto por si no viniera Nwopou. Bueno, empezamos. Wemby ascendió con Burgos hace 2 temporadas, promediando 3,3 puntos y 1,5 rebotes. La temporada pasada la jugó en Menorca, promediando 6,6 puntos, 3,4 rebotes y 1,5 asistencias. 5 ágil, mueve, corre la pista como los dioses, fue un finalizador cerca del aro, y 2,05 metros. Al final el estilo que buscaba Iñaki la temporada pasada, a lo mejor con ese pivot bajo que te corriera la pista y te pudiera defender también a 5. Puede jugar de 4 también, bueno, sí, de 4 también puede jugar. Y bueno, para mí se adaptaría muy bien al estilo Iñaki. Y bueno, ya ha jugado, lleva 3 temporadas ya con Betis, Burgos y Menorca en la categoría. Y bueno, vamos ahora con Lotana Nwopou, la vuelta de él, de jugador que maravilló a todos en Fuenlabrada. Acaba de rescindir su contrato acaba de finalizar el vínculo con Estudiantes.
Jugador más que experimentado en la categoría, bestia en la pintura, y la pasada temporada en Estudiantes 9,5 puntos y 3,5 rebotes, temporada un poco floja comparada con la que hizo en Fuenlabrada. 12,3 puntos, 4,5 rebotes en temporada regular, pero es que en los playoffs se fue a 18 puntos por partido y en la Final Four a 26 en el primer partido contra Palencia y a 18 en la final contra Betis. Buah, es que son números de jugador muy distinto, jugador que puede liderar un equipo, jugador que sí es verdad que necesita balón en sus manos, puede crearse sus propias canastas, pero es que yo creo que Mateo Díaz y Nwuopo en un mismo equipo puede ser algo totalmente sensacional y diferencial en la categoría. De no darse esta situación de Nwuopo porque no haya buen feeling con lo que pasó, tal, que no quiera volver, que se vaya a otro equipo, vale, pero Bombino. Temporada pasada, debut en primera FEB con el Fiwi Palma, 11,7 puntos, 4,9 rebotes. Potencia física, pivot atlético, no es como en Nwuopo, no es ese jugador, no, es un pivot más atlético que salta mucho, muy explosivo, se mueve bien. A Nwuopo, por ejemplo, le cuesta un poco más en las situaciones de 2 contra 2, por ejemplo, en defensa le cuesta más el quedarse a lo mejor o con el pequeño o cambiar. Pero, por ejemplo, Bombino eso lo hace muy bien porque es un pivot físico y un pivot muy atlético que puede intercambiar posiciones. 2-11 y te puede correr el contraataque también. Al final, de no venir en Nwuopo, a mí me parecería la mejor de las alternativas y yo creo que se le queda muy buen equipo a Flexicar Fuenlabrada. No sé qué opináis, dejadme en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y bueno, hasta la próxima. Chao.